siguiente ponencia es un gran trabajo conjunto de investigación de Juanma Grande y de Enrique Vergara, que esperemos sea un referente en el futuro para todos los bisueños que quieran saber algo más sobre nuestras barrerías. Juanma Grande es nuestro tesorero. Normalmente un tesorero lleva las cuentas en una hoja Excel, una columna para los ingresos y otra para los gastos. En nuestro caso, para los ingresos anuales, nuestro tesorero tiene un POSI, así de chiquitito, y le sobra la mitad. Nuestro presupuesto es muy chiquitito, pero es capaz de hacer encajes de bolillo con el corto presupuesto que disponemos. Como le gusta decir a nuestro secretario Vidal y a Antonio Pova, o nuestro presidente, orgulloso de ser del Calvario, Juanma Grande es otro homo calvariense. Estudió arquitectura en la Universidad de Sevilla y recibió un diploma en la Real Maestranza de Sevilla de manos del rey Juan Carlos I por tener uno de los mejores expedientes académicos de toda España. Trabaja en la empresa privada, gran cinéfilo, lector y conversador a pesar de su aparente timidez. También es un gran deportista, habitual en las carreras de la zona. Todo lo hace bien, por eso es el tesorero de Fuente del Sol, porque hay que hacerlo muy bien para poder sacar de punta nuestro presupuesto. Gracias, Juanma, por tu trabajo y dedicación. En la preparación de esta ponencia ha trabajado codo con Enrique Vergara, autor de la maqueta de la barrería de Mariana. Todo esto empezó gracias a Enrique y a su maqueta. Él ha sido el motor principal de esta jornada de historia sobre la memoria del barrio. Fue quien comenzó recabando datos, medidas, nombres, ubicaciones, y que sirvió de acicate al resto de compañeros de la asociación para adentrarnos en este mundo del barro, del que había muy poca documentación escrita, al menos en lo que se refiere a los alcores. Enrique es uno de los socios más veteranos de la asociación, pero no se nota. Su dedicación es total, incansable, nos aprieta y nos estimula. Enrique es un artesano de la memoria, que ha plasmado en sus maquetas gran parte de la historia no escrita de este oficio. Es una suerte poder contar en la asociación con veteranos como Enrique, que no paran aportando sus conocimientos. Repito, un artesano de la memoria del viso. El título de su ponencia es Barrería del siglo XX en el viso, localización y descripción. Justo cuando acaben, veremos un vídeo elaborado por Fuente del Sol, por Antonio Roldán, que es otro de los socios que no paran de aportar y dedicar su tiempo a nuestra asociación, otro homo calvariense. Y tras la visualización del vídeo daremos paso a los homenajeados. Bueno, pues yo voy a empezar a comentar cómo comenzó la maqueta. Yo había hecho una maqueta, yo tuve la suerte de asistir aquí a una exposición que hubo de los cursos de dibujo y de modelación de barro. Todos los años se hace el ayuntamiento, y mi señora pues, le gustaba la pintura, pintaba, vino y puso uno de sus cuadros y venimos nosotros pues, a acompañarla y acompañar al resto de los alumnos. Y entonces vi lo del barro, vi los trabajos que se habían hecho de modelación de barro, y aquello me recordó aquello cuando niño. Yo nací en la calle Tío Pinto, me crié en el barranco, teníamos el barro a los pies, y entonces los niños nos dedicábamos a jugar con el barro y hacíamos caballitos, hacíamos toritos, y nos entreteníamos con el barro. Yo me acordé de aquello. Entonces yo le dije a mi familia, después de la exposición, una copita, un natural, yo quise que me apunte al curso, apúntate. Y me apunté. Mi amigo Montesino me acompañó y nos fuimos, nos apuntamos y empezamos a asistir a los cursos y con provecho. Su monitor era Ramón Martín, conocemos todos, es un artista en el tema de la creación de imágenes y demás, y ese fue el monitor que puse yo y que teníamos entonces, y el que me inició en saber tocar un poco el barro. Yo no tenía ni idea de cómo tocar barro, cuando chico sí, tenía un requito de algo fuera, pero no más. Entonces hice una serie de cosas, hice el estudio de Andalucía, hice una guitarra, hice otra cosa. Y cuando no tengo otra cosa que hacer me dice el monitor, bueno, ¿y ahora qué vas a hacer? Y yo se me ocurre hacer la muela, la fuente de la muela. Pero ¿cómo hago la fuente
Fuente de la Muela. A mí no me gustaba la Fuente de la Muela que había, la Fuente de la Muela que había no las habían cambiado. Las habían cambiado y bien cambiado. Que no era lo que nosotros conocíamos cuando de niños y cuando hemos criado. Nosotros y el pueblo, todo, sobre todo, de mi edad para atrás. Y entonces digo, bueno, para hacer una muela como la que era antes, tendré que recabar información. Y ahí empezamos, ahí empieza la historia. No hay información, no hay nada escrito, no hay fotografía, no hay sitio donde preguntar, y nadie sabe. Yo me acordé de un amigo que se supone que además que de los que más sabe de la historia del Viso y se preocupa mucho del Viso y su antigüedad, como a José María Federico, la colección de fotos que tiene, y todo el pueblo le aporta las fotografías que tiene. Nada, no había fotografías de la Fuente de la Muela. Y entonces, pues, ¿a quién acudo? Pues acudo a mi amigo ya conocido y ya socio, que ha hecho ya socio de la Asociación Fuentesol, como historiador, pues ya acudía a un historiador. Y el historiador me decía lo mismo. Que no tenemos cuatro cosas, lo que había salido en el libro que había escrito el hermano José Ángel, otro libro también había escrito Juan Belloso, y ahí estaban una pincelada de unos alfareros que aparecían ahí, pero ya está. Bueno, pues aquí lo que queda es, si se quiere hacer, vamos a preguntar a los que pueden tener memoria de esto. Y entonces me fui a la memoria de verdad, la que no se borra. Y es la de los vecinos y vecinas de la calle, del entorno de la Muela y del Viso, que particularmente los que han vivido allí son los que más recuerdo tenían en su memoria. Y empiezo a preguntarle, empiezan a darme información, dicen, en tal sitio, ahí he hecho un mosaico, en otro sitio, lo veo, y entonces voy tomando nota de lo que hay y de lo que me van diciendo. Y ya pues al final concluyo y hago la maqueta de la Muela, de la Fuente de la Muela, que costó, lo va a saber que luego cuando el ayuntamiento acepta una propuesta de la Asociación Fuentesol, pues la remodelación que se ha hecho última es como consecuencia de la maqueta que nosotros Fuentesol le ha presentado, porque ya había visto, Fuentesol había dado visto bueno a esta maqueta. Pues detrás de esa maqueta había que hacer más cosas, y allí había más cosas que no se conocían. Allí había dos pilares, no uno como hay ahora. Había una tajea que llevaba desde la Muela, desde la Fuente de la Muela, llevaba el agua a esos dos pilares. Esos dos pilares le daban el agua a otra diríamos, se podría decir hasta incluso un monumento de nuestro pueblo, los lavaderos, donde las mujeres del Viso iban a lavar. Bueno, pues se hace la maqueta esa, también gusta, y parece que también ha sido aceptada por el ayuntamiento, porque el ayuntamiento ya, una vez que vio que ahí existía, que estaban ahí, y les decíamos, por testimonio de los vecinos, de los barreros, que me decían, aquí, me acuerdo que Manuel Cotonillo un día fuimos a llevar, y yo te voy a llevar a ti donde están los pilares, y que llegó a un sitio, aquí están los pilares, y allí están los pilares, porque cuando fueron las máquinas a limpiar y a extraer, un gran profesional, que fue el maquinista que trabajó allí, se descubrió que allí estaban los pilares, y allí están, esperando ya que el ayuntamiento decida lo que tenga que hacer con ellos. Bueno, pues se acaban los pilares, se acaba esto, también llego a hacer la Fuente del Sol, y un día, en un sitio, hay que nombrarlo, porque llevamos todos, no es una zona rara allí, naturalmente, al final del año de 2018 estoy a la puerta del tanatorio y se me acerca mi amigo Antonio Martínez, Porrino, popularmente conocido por el Porrino, y me habla de las maquetas y que me parece muy bien, pero que cuando se va a hacer algo con estas manos, cuando se va a hacer algo por la barrería del Viso. Antonio, ¿qué le pasa a la barrería del Viso? Efectivamente, la barrería, había tantas barrerías,
había tantas personas que trabajaban, y me contó la historia de las barrerías que él conocía y que él vivió porque era barrera. Bueno, pues lo comento con los compañeros de la asociación, con el presidente. Ya había una idea, ya la asociación ya tenía en mente el que algo había que hacer con el tema de los barrios, con el tema de las barrerías. Armando fue el precursor, el que más me empujó para que hiciera algo, y entonces pues me dedico a lo mismo, otra vez a lo mismo, otra vez a la nada. No hay nada. La memoria. Pues me dedico a recabar información. Antonio, Manuel, José, Paquita, la Sebastiana La Canchola, y todas estas personas me van informando, me van diciendo cómo eran las barrerías, a dónde estaban las barrerías, cómo se trabajaba, desde cuándo, y ante la poca información escrita que había, la Canchola, Sebastiana, por recomendación de Paquita, que fue la que me dijo, habla con Sebastiana que ella tiene que saber algo. Pues resulta que Sebastiana tenía un cajón de papeles de su familia, y dice, Enrique, éramos amigos, y la confianza de la amistad con Enrique, bueno, vamos a sentarnos aquí que vamos a mirar los papeles que tenemos. Nos ponemos a mirar los papeles y aparece un documento que era un contrato que hace con el abuelo, el duque de Medinaceli, de este documento, en donde le vende, el duque de Medinaceli vende 3 cuartillos de tierra al sitio de la Fuente de la Mora por 100 y pico reales de ellos. Y ahí empiezan las barrerías en la zona de la Mora. Ya en la misma fecha, porque eso fue en el año 1860, en aquella fecha ya Enriquito montó la barrería suya. Entonces los datos que tenemos, yo encuentro, son desde esta fecha, hasta hace 3 días. Hace 3 días, un compañero de la asociación UAMA, no conforme con esto, porque teníamos el nombre de que había en 1761, que había 2 alfareros, aparecen en unos patrones que llaman de la Ensenada. Yo voy a tomar contacto con el compañero Paco Aranda, que es un estudioso de todos los temas de la familia y de los antecedentes y todo. Y entonces habla con el amigo Paco Aranda, y el amigo Paco Aranda, en menos de que canta un gallo, lo llama y le facilita una serie de datos, y entonces ya tenemos constancia de que había barrería ya en el año 1752, 1761, ya había como mínimo 2 barrerías. Así que ahí es donde nos ha llegado a nosotros la memoria de las barrerías. A partir de ahí, pues empieza a trabajar, y ya este hombre Moreno, el Canchola, vende parte de los terrenos, se los vende a Enrique Pavón, Enrique Pipón, y este después se lo vende a su hermano Jesús, que es el padre de los actuales campeones que tienen allí la semillería y demás. Y esa gente empieza a trabajar. Luego, ya con el avance del tiempo, en el año 1914 aproximadamente, el ayuntamiento republicano decide preparar o dar un trozo de terreno, una cañada, en lo que era el Cañalizo y Santa Lucía, y entonces da una serie de parcelas, barreros que quisieron, para que allí se construyesen barreras. Y allí se construyen, en esos terrenos se construyen 10 barreras, unos 750 metros aproximados, y empiezan ahí a funcionar las barrerías en el mundo. A partir de ahí empiezan a crecer, empiezan a venderse por la parte de atrás ya por particulares, y se empiezan a hacer las barrerías, y empieza a progresar, y llegamos al orden de lo que hemos averiguado. Nosotros hemos llegado a unas 50 aproximadamente. El testimonio que yo tengo de las barrerías que había era
realmente la que era más cantidad era porque un vecino del piso que trabajaba en la barrería de Enriquito, en el tema de las cejas. Este era Enrique Carrión Gutiérrez. Este hombre era sobrino de Enriquito. Y Enriquito un día, cuando fue Enrique a trabajar, dice: hoy no vas a trabajar, hoy toma papel y lápiz y dedícate a recorrer el viso y apúntame todas las barrerías que hay en el viso. Y este hombre ese día pues se dedicó a eso. Y a mí me decía que llegó a apuntar 60 barrerías. Por lo que a partir de ahí, bueno, pues ahora vamos a buscar las 60 barrerías. Seguimos a lo mismo. No hay constancia escrita en el ayuntamiento, en los archivos, no hay nada. Y preguntándolo uno a uno. Entonces tenemos el testimonio de Antonio, de Manuel, de José, en fin, todos los de la hay una familia que me ayudó mucho y me contó muchas cosas y me dio muchas fotografías que tenemos oportunidad de verlas, que era Margari, y ya, desgraciadamente no está con nosotros, ni Enrique ni Margari están con nosotros, pero ellos sí se preocuparon y se volcaron en pasarme a mí todo el conocimiento que yo tenía. A partir de todo eso, una vez que ya estamos viendo que están las barrerías, que hay conocimiento de cómo eran las barrerías, entonces digo, bueno, ¿y las barrerías cómo le vamos a decir a la gente? ¿Cómo va a saber la gente cómo era una barrería? Estamos hablando de que había muchos barreros, que estaba la barrería más o menos por aquí, pero ¿cómo era una barrería? Y entonces llegamos, después de preguntar mucho y de darme muchas indicaciones de qué es lo que había en una barrería, pues ya tomo contacto con José de Mariano, y José de Mariano me acepta el que hagamos una copia exacta de la barrería suya. Entonces tenemos una copia que hicimos, ahí viene la maqueta de la barrería de Mariano, que como ustedes ven, eso según su testimonio, parte de esa familia clavista, no le falta absolutamente nada. O sea, que era la barrería donde Mariano y toda su familia trabajó durante mucho más. Esa fotografía se ve ahí que está con agua detrás, y es porque me busqué un fotógrafo. No tenía mucha confianza con él, pero bueno, me busqué un fotógrafo, y el fotógrafo me llevó a un sitio que me encantó, que era a alquilar, que hay en La Mora. Allí depositamos la barrería y ahí fue donde se hicieron las fotografías que ahora están viendo ustedes. Ese era mi hijo. Está por ahí. Vamos a hablar, ahora ya hablamos de la maqueta de Mariano. Ahora vemos la estructura. Vemos la estructura de una barrería. Como ustedes ven, ahí se ve, no sé si lo señalo, es lo mismo. ¿Veis? Bueno, veis igual que yo, veis la parte de detrás, hay una casa, esa era la casa donde vivía la familia. Como ustedes verán, esta barrería, esta casa tiene dos puertas. La puerta de la derecha era la cocina y luego estaba la puerta de la vivienda. Así empieza la barrería, una casa donde poder vivir. Después, a continuación, en la barrería tenemos el elemento en sí, que es fundamental, que es el borrico. El borrico viene una vez que extraen el barro en los barreros, que es como se le llamaba a lo que hoy le podemos decir cantera, conocemos por cantera, pero en la época aquella eran barreros. Y allí del barrero pues venían los borricos cargados. Ahí ocupaban a los trabajadores más jovencitos que tenían la barrería, que tenían unos 8 años, ¿no, Antonio? Más o menos. Y menos.
8 años, lo montaban en el burro, más bien.